Poniendo el punto de... Hay dos posiciones encontradas, ¿verdad, Ana? Bueno, vamos a escucharla porque eso es lo interesante. Mira, dice Cándido que por lo menos 5 se van hoy. Y dice Félix que el proceso está tan mal instrumentado, tan mal estructurado, que a lo mejor quizás Díaz Rúa y Ángel Rondón. Mira, primero, lo bueno que tenemos los abogados es que ponemos el mismo texto, interpretarlo distinto, porque el derecho es un tema de tesis. Yo tengo un criterio relativamente, moderadamente distinto al de Félix, en el sentido siguiente. Primero, una declaración que Ricardo Nieves le llama populismo penal. ¿Populismo penal? Sí, adelante. Eduardo Jorge Prat. En lo que está el procurador. Mira, eso es. Mira, un libro que escribió el doctor Ricardo Nieves. Eduardo Jorge Prat, porque lo escribió. Pero mira, el punto es que la declaración voluntaria, espontánea, ante el Ministerio Público, ante el juez, asistido y asesorado por su abogado de un imputado, sí sirve como medio de prueba, corroborado por otras evidencias. Sí, de manera que, en principio, una declaración de un imputado no necesariamente puede servir como evidencia, pero insisto, si lo hace voluntariamente, de manera espontánea, inteligente, que significa cuál es la consecuencia, asistido y asesorado por su abogado, puede ser un medio de prueba. Es constante eso en el Distrito Nacional, por ejemplo, con el caso de los imputados por consumo de droga mínimo. Y hay un proceso que va, confiesa ante el tribunal, y entonces se le aplica una medida alternativa de llevarlo a casa de curación por un tiempo y luego una suspensión condicional del procedimiento. Y eso es práctica constante. Por otra parte, mira, el testimonio de estas personas podría ser tomado por teleconferencia. Hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia que organiza el sistema de teleconferencias. Es decir, se le podría tomar la declaración desde allá y entonces, como ellos son testigos de primera línea, podrían ser usados como testigos aquí o traerlos, porque hay una convención, 2 convenciones, 3, pero esencialmente la Convención Interamericana contra la Corrupción que suscribieron República Dominicana y Brasil en el año 2003 y entró en vigencia en el 2004 aquí, y la Convención Internacional contra la Corrupción suscrita en la ONU, la anterior en la OEA, la de la OEA del 99, esta es de 2003. Ambas establecen lo que se llama la colaboración judicial internacional y asumen la corrupción como un crimen organizado. De tal manera... Y violación a derechos humanos. Bueno, sí, pero ese es otro escenario. Pero el punto es que nosotros suscribimos esas 2 convenciones y Brasil también, y Estados Unidos. En consecuencia, bien podría hacerse una colaboración judicial internacional trayendo a aquellas personas a que declaren aquí en el tribunal. O hacerlo por teleconferencia, que insisto, hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia que organiza eso. Nosotros tenemos un caso en particular que no voy a mencionar, de un testigo que está en Surinam, una de esas islas del Caribe. Y él no viene aquí porque teme que lo arresten en Baní, porque le armaron una coartada ahí. Y está organizándose una teleconferencia con él para que declare ante un tribunal de aquí de primera instancia, con un proceso que llegó hasta la Corte de Apelación y regresó a primera instancia, porque como consecuencia de que ese testigo lo presionaron y se fue del país, descargaron a una persona que está imputada en un caso muy, muy conocido. Sí, es posible hacerlo. Ahora, lo que la Fiscalía, yo siento en este momento, miren qué es, que se concentró mucho en esas declaraciones. Y las declaraciones de un testigo no pueden incorporarse por escrito. No se incorpora el testimonio, sino el testigo. No la declaración, sino el testigo. Ahora, pudieron hacerlo. Cuando este señor estaba aquí, uno de los imputados, el caso de Brecht, estaba aquí en el país, la Fiscalía o el Ministerio Público se le fue la guagua, porque debieron traerlo ante el juez de la instrucción para hacer lo que se llama un anticipo de prueba. Convocan a las partes y le piden al juez, mire, este señor se va del país, en consecuencia se va a perder esa evidencia, y van y lo interrogan a él ante el juez. Y ahí pudieron hacerlo, y eso siento que no lo hicieron. Félix, ¿y cuál es tu Es más, en la posición? negociación misma, en el tratado, en el convenio que hicieron, debieron incorporar eso. Por eso nosotros decíamos, debieron irse ante el juez de la instrucción por un proceso penal abreviado. Ahí él declaraba, y eso sí pudo ser incorporado sin la presencia de él. Cándido dice entonces que ¿cuántos de los imputados van a prisión preventiva? Mira, yo no me atrevo a enjuiciar en tan breve tiempo, porque además no he leído, no sé si Félix lo ha hecho, la medida de coerción requerida, ni he visto las evidencias. Solo vi lo que los fiscales desarrollaron ahí, y en un proceso de medida de coerción usted no tiene necesariamente que exhibir, sino enunciar las evidencias y enunciar el contenido, que ya la contraparte lo tiene. De lo que enunciaron ahí, yo no me atreví a enunciar el proceso. Ahora bien, así, en un proceso penal, señores, no solo pesa las evidencias, pesan las circunstancias. Por eso dice la ley que cuando las circunstancias cambian,
en favor o en contra, usted puede cambiar la medida de coerción. En consecuencia, mira, yo pienso que ese proceso no es solo judicial, no es solo jurídico, es terrenal. Hay una sociedad empoderada con ese tema y el Estado toma decisiones políticas. Así es. Porque las decisiones de los jueces son decisiones políticas porque tienen un impacto social, aunque sea en la familia. Esa gente, lo voy a decir como lo estoy pensando, los presos. ponen en libertad hoy. El país Una explosión social. difícilmente resista a eso. Una explosión social. Óigame, y no lo está diciendo Jean Alain, yo lo estoy diciendo en terrenos pragmáticos. Ahora, el juez tiene que ser lo suficientemente garante para que si él decide que una persona no vaya a la cárcel, explicarlo por qué. Por eso es que deben motivar las decisiones. Óigame, explicarlo con la boca de hablar, para que se entienda por qué toma una decisión de esa naturaleza. Y no tiene necesariamente que llevarlos a la cárcel porque haya una presión social, porque la justicia no es un concurso de simpatías, sino de garantías. Pero las garantías también incluyen a las víctimas. Te está contradiciendo más. Bueno, te está contradiciendo. Estoy yendo a un punto muy específico. Y la sociedad, en los casos de corrupción, es también víctima, y la víctima también cuenta en un proceso penal. Félix, ¿qué tú dices eso? Mira, el problema es que el profesor Cándido ahí hizo una exposición contradictoria, porque primero dice que debe ir por razones políticas, por razones políticas debe bueno, ir todo no de política política, sino el de juez política social. tiene el deber de motivar la decisión. Entonces, ¿cómo un juez dice que son por razones políticas para que el pueblo no se revuelva? No por pruebas, entiendo yo que el deber del juez es aplicar la ley. La ley es dura, pero es la ley. El Ministerio Público duró y mantuvo a la población en vilo desde diciembre, diciendo que está investigando, que está recopilando pruebas, que va a hacer sometimientos, y finalmente la montaña ha parido un ratón. Entonces, mal podría el juez, poco importa la presión social, porque eso es lo que nosotros tenemos que luchar. O sea, corrupción es la violación a la ley. Siempre queremos que todo esté separado y que cada quien se ocupe de lo suyo. Corrupción es violar la ley para beneficio propio. Entonces, también habría un tipo de corrupción si el juez, no observando la ley, dicta prisión sin haber elementos de pruebas mínimos vinculantes por esos tipos penales, habiendo contradicciones en la acusación, habiendo el Ministerio Público citado leyes ya derogadas, por ejemplo, poniendo un ejemplo, diciendo que, por ejemplo, el señor Temístocle Montaz fue funcionario en el periodo 2000-2004, cuando todo el mundo sabe y que ese señor no fue funcionario en el gobierno del señor Hipólito. O sea, fuera de todos esos errores, fuera de que esa solicitud no está fundamentada en pruebas. Cuando yo hablo fundamentada en pruebas, ¿a qué me refiero? Es que había que presentar un mínimo de pruebas, mínimo de facturas, de transferencias, donde algunas de esas compañías del señor Rondón le hacían transferencias o pagos a compañías o cuentas personales de esos ministros, o presentar testigos que hayan estado presentes en ese concierto donde se acordó ese soborno, de donde se acordó el monto de pago, etcétera. Al no haber el Ministerio Público presentado evidencias con relación a cómo, cuándo, dónde el señor Ángel Rondón supuestamente pagó esos sobornos a X persona, a Y persona, a persona M, a persona P, entonces mal podría este juez, en virtud de este cuento que ha presentado el Ministerio Público, dictar medida de coerción. Porque hay que recordar lo que hay, una presunción de inocencia que ampara. Hay que recordar que todas estas personas tienen familia, tienen hijos. Entonces, ya el Ministerio Público ha presentado un caso. Ahora, ¿dónde están las pruebas? Entonces, para imponer prisión preventiva, hay que presentar pruebas. Félix, para imponer. ¿Cuál es la ley derogada? Que no... La de declaración de patrimonio. ¿Y cuál es la otra opción que tiene el juez en este caso? ¿La de soborno no está vigente? No, porque mira, esa es una situación importante que tú traíste. Yo lo digo porque no es solo una imputación de esa ley, hay otras normas imputables como es el tema de soborno en el comercio y la inversión transnacional. Sí, el problema del soborno es que hay que probar
Cándido, como tú bien sabes, actor incumbi probatio. En el artículo 146, el que acusa debe probar. Mira, el artículo 146 sí, pero es el incremento. El artículo 146 de la Constitución dice que en caso de corrupción... Ustedes hablan con sus números y citan sus artículos. Sí, ahí, eso es lo que dice que en caso de corrupción, el imputado tiene que evidenciar, tiene que probar el origen de los ilícitos de los bienes. Eso dice el artículo 146 de la Constitución. A los bienes ilícitos, está hablando de sobornos, porque tú sabes bien que parte del problema que han tenido nuestros legisladores muy sabios es que si bien contemplaron la corrupción en la Constitución, no han dictado leyes adjetivas que sancionen el hecho típico de la corrupción. Por eso fue que Jenny Berenice tuvo que desestimar la querella contra Leonel Fernández y con relación a Funglode, que aunque nuestra Constitución habla que se ha prohibido, que la corrupción está proscrita, pero no establece la sanción. Entonces, a no tener una sanción, no podríamos hablar de que esta persona va a ser condenada a 20 años. Ahora, la situación de lavado es otra situación que yo entiendo que el Ministerio Público debió aportar. Ahí sí, esa ley sí la derogaron. Esa ley sí la derogaron recientemente. Esa la sustituyeron recientemente, hace unos días. La ley 7202 fue sustituida por la ley, creo que 53 del año 2017, recientemente. Ahora, ¿qué habría con eso? Que si la ley nueva, óigame bien, aquella ley fue sustituida, si la ley nueva les beneficia a los imputados, entonces hay que aplicar la ley nueva. Para perjudicarle, no. Ese sí es un tema que, de mi punto de vista... Y le perjudica la ley nueva. Puede ser. Las penas es que son mayores. Pero ese sí es un tema sensible a considerar. Porque esos legisladores en el Congreso debieran tomarse el tiempo para examinar las leyes, para después emitirlas, antes de que le pase como le está sucediendo ahora. Que dos de los señalados en este proceso, uno fue presidente del Senado y otro presidente de la Cámara de Diputados, cuando aprobaron una de esas leyes con la que pretenden darle ahora. Recientemente aprobaron una ley nueva sobre lavado de activos por actos graves y financiación del terrorismo, que derogó la ley 7202. De manera que los fiscales aquí ya no podrían hablar de la ley 7202, que es así. Tengo expresamente la referente de que fue derogada. Ahí sí va a venir una discusión sensible, pero bueno retener que no es solo esa la imputación. Esa ley, la 448 del año 2006, es producto del Tratado de Centroamérica, el Caribe, República Dominicana, y después se agregó Panamá con los Estados Unidos sobre libre comercio, que manda que se dicte una ley donde se tipifique el soborno en el comercio y la inversión transnacional, y ese es uno de los tipos que yo pienso que sigue vigente. Y parte del problemita por ahí, escúchame Cándido, el problemita que hay es que le están acusando a algunos de sus imputados violar esa ley con hechos que ocurrieron antes de que estuviera vigente. Ahí viene una discusión de prescripción. Es una cuestión de loco. ¿Cómo tú le vas a imputar a una persona? Puede caer un expediente completamente de violar la ley que todavía no ha sido creada? Entonces ahí puede venir un tema de prescripción totalmente errónea. Bueno, en caso de que el juez, después que escuche todos los argumentos del ministerio y de los abogados de la defensa, ¿qué opción tiene el juez hoy, en esta audiencia, de hacer con esos imputados, esos que están allí? Rápidamente te puedo decir que él puede determinar que el caso es complejo o no, ¿verdad? Pero el juez tiene obligatoriamente que decidir hoy. No, obviamente él tiene que decidir. Él está en la obligación legal de decidir o una cosa o la otra. No hay un receso en esta audiencia para 3 días más. Entonces, no, él tiene que decidir eso hoy, no importa la hora, porque es una medida de coerción. Él lo que sí puede decir que la lectura íntegra de su decisión va a ser dada posteriormente, pero anuncia la decisión. Debe dar el dispositivo y decidir si va a dictar prisión preventiva, contra quiénes va a dictar prisión preventiva, si es contra todos, si es contra algunos, si contra algunos va a dictar impedimento de salida, a garantía económica, etcétera. Si se reserva, que son garantía económica, prisión domiciliaria o prisión preventiva. No puede reservarse el fallo. Él tiene que decidir hoy específicamente. Entonces, ¿y la lectura no la puede postergar? La lectura íntegra significa de todas las motivaciones, posteriormente la puede dar. Pero hoy falla. Pero sin embargo él tiene que explicar oralmente por qué toma la decisión. Exactamente. Y después le entrega el documento motivado, y a partir de la entrega física entonces se activan el derecho a